Damos la bienvenida a este momento de reflexión bíblica. Dios les bendiga a todos los que se conectan a través del Face y todos los que van a estar mirando este video a través de YouTube. Dios les bendiga. Ahí está por YouTube también la página, Ricardo Reyes Rincón. Cada tema tiene subtítulo para que usted lo esté también escuchando y compartirlo con sus amigos. Bendiciones para todos, bendiciones para Luis Alberto, para Eva Úsuga, los que están conectados que no han enviado un saludo, por eso no salen aquí en pantalla, pero sé que el número aquí me dice que son más. Dios bendiga a los que tienen en cuenta este momento tan especial. Dios bendiga a Jesús Palacios, bendiciones, que está en este momento conectado. Y vamos a estar estudiando la escritura. El pasaje que hemos estado leyendo es en Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 3, verso 31. Habla acerca de la madre y los hermanos de Jesús. He titulado este pensamiento bíblico Beneficios por hacer la voluntad de Dios. Beneficios por hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, tiene mucho que ver con nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, porque en verdad nosotros nos encanta la libertad y la Biblia dice que a eso nos llamó el Señor. Y yo he pensado que hacer la voluntad de Dios es vivir en libertad, porque lo único que Dios quiere a través de su voluntad es bendecirnos, es cuidarnos, sostenernos y darnos gozo, alegría a través de su Espíritu Santo. Así que ese es el tema. Beneficios por hacer la voluntad de Dios. Y dice el pasaje, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Ya llegaron a la casa donde estaba Jesús, se quedaron afuera su mamá y sus hermanos. Por eso insistimos que María, la madre del Señor, mujer pura, santa, vivió con su esposo normal, un hogar normal, y tuvo más hijos aparte de Jesús. Es un mito, es algo ficticio que nos enseñó la religión tradicional para hacernos creer que María sigue siendo virgen, cuando la Biblia aprueba que ella tuvo más hijos aparte de Jesús. Así que aquí dice que llegaron los hermanos y la mamá de Jesús, lo necesitaban, querían hablar con él y se quedaron afuera y enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué haría usted como persona, como hombre justo, como hombre bueno, como representante del mismo Padre Celestial? Y escucha esta noticia, tienes una reunión importante, pero su mamá y sus hermanos lo mandan llamar desde afuera, del entorno de afuera. ¿Cómo hubiera sido su reacción? ¿Sí? Esto no era muy acostumbrado, que María interrumpiera algunas reuniones de Jesús, casi no se ve. Simplemente ese día quería hablar con él. No, la Biblia no dice qué tema, no dice que quería hablar con Jesús, con sus hijos, con los otros hijos. Y Jesús le respondió cuando los que estaban ahí le dicen, su mamá y sus hermanos están afuera y quieren verle. Jesús le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Hace la pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, ¿quién es el que hace parte de mi linaje, de mi familia? ¿Sí?
Cualquier persona cuerda con sus 5 sentidos cabales se hubiese preguntado lo que se preguntaron los discípulos la vez que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? El día que sanó a la mujer con flujo de sangre. La Biblia dice que todos lo apretaban, todos lo estrechaban, y él pregunta: ¿quién me ha tocado? O sea, son preguntas como que no caben en nuestro intelecto, en nuestro humano racionamiento, ¿sí? Porque los discípulos reaccionan y dicen: ¿cómo así que usted pregunta que quién te ha tocado si aquí todos te estamos estrechando? Jesús le dijo: no, es que alguien me tocó con fe. Y en esta pregunta que Jesús hace, también es una pregunta como para pensarlo 2 veces. ¿Sí? ¿Qué dice? Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Cualquiera que hubiera estado en la multitud algo acelerado y que conociera la familia de Jesús, le dijo: ¿no va a conocer a su mamá? ¿Y no va a conocer quiénes son sus hermanos? Pero Jesús quiso impartirles un mensaje más extenso con respecto a lo que se refiere el reino de Dios en nuestros corazones. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, todos los que ustedes ven aquí en esta reunión hacen parte de mi familia. Les quiso decir: María no solamente es mi familia, ella no solamente es mi mamá. Yo aquí en la multitud tengo muchas personas que me aman también, con amor de mamá. Mis 4 hermanos que están afuera esperándome, ellos no son solamente mis hermanos. Aquí entre ustedes tengo una gran multitud que también son mis hermanos, que me aman como mis hermanos. Y por eso, una vez reiteramos, Jesús no es el mismo Padre. Jesús es el Hijo de Dios. O sea, Jesús es el hermano mayor de nosotros, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué lo llamaba unigénito? Porque fue el autor de la salvación, porque fue el único que se ofrendó para nosotros, fue el único que rindió su vida en la cruz para que fuésemos salvos. Jesús es único, no hay más Mesías. Así aparezcan Mesías en cualquier parte del mundo, así aparezcan gente diciendo, hombres diciendo: yo soy el Cristo. No, Jesús es único, es el Hijo de Dios, el que murió y resucitó y está a la diestra del trono de Dios. Entonces dice: he aquí mi madre y mis hermanos, los que están aquí alrededor de mí. Y reitera: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ojo, tener cuidado de esta palabra, la voluntad de Dios, no está diciendo todo el que haga mi voluntad, la voluntad de Dios. Ese es mi hermano. El que haga la voluntad de Dios es hermano de Jesús. Y mi hermana, incluye a las mujeres, y mi madre. O sea, Cristo estaba diciendo: hacer la voluntad de Dios nos trae unos beneficios importantes a nosotros los seres humanos. Y muy importantes, el que haga la voluntad de Dios. Hay que aprender algo importantísimo de las Escrituras. Es que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con la bendición que Dios quiere darnos.
con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Él dice, ¿sí? El que haga la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi madre y ese es mis hermanos. ¿Qué promete Dios si hacemos su voluntad? ¿Qué es lo que nos promete? Según el cristiano, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria. Libre y voluntaria de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina, donándonos o donándose a sí mismo a la causa de Dios. Al igual que Dios se donó en la persona de Jesús, libre totalmente, dándose a nosotros para que fuésemos salvos. Eso es la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos beneficios de hacer la voluntad de Dios? Estamos hablando de los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos discernimiento, nos movemos en los dones del Espíritu. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos escucha, oye nuestro clamor, oye nuestra oración. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Hace unos días anteriores les hablé dónde podemos encontrar la voluntad de Dios para poderla hacer. ¿Sí? No tenemos que esperar para ir por allá a un sitio especial o que Dios se nos revele en un monte o en una revelación especial y nos dé instrucciones qué es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos un manual donde está plasmada la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben dónde es? Para los que están conectados ahí. Porque algunos andan desorientados y dicen, bueno, pero ¿cómo hago yo para agradar a Dios? ¿Cómo hago yo para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo haremos? Hay un manual que Dios dejó e inspirado por el Espíritu Santo, y allí especificó detalle por detalle cómo es que podemos hacer su voluntad. Y ese manual se llama Biblia. Cuando tú lees la Biblia, ahí descubre la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios tiene que ver con Cristo en nuestro corazón. La voluntad de Dios es orar constantemente, temerle al Señor. La voluntad de Dios, porque nosotros debemos orar constantemente. ¿Cómo debemos orar y qué necesitamos? Porque en la voluntad de Dios tiene que ver esto. Hay un pasaje muy lindo en Primera de Juan 2:17. ¿Sabe qué dice? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué bendición! Si ese es un beneficio grande, se llama el beneficio eterno por hacer la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar para que aprendiéramos a hacer su voluntad. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad.
O sea, debemos de hacer la voluntad de Dios, pero es que muchos de nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Ahí es donde no hemos podido conectarnos directamente con Dios. Los cristianos creen o creemos que Dios es espíritu, no creado, omnipotente y eterno, el creador y sustentador de todas las cosas, que rescata al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Ese es Dios. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Que es la que nosotros por lo regular estamos haciendo. La gente del común no le importa la voluntad de Dios. En la filosofía contemporánea se presenta como valor fundamental, como un apetito intelectual o la capacidad de decisión propia a un ser dotado de inteligencia y capaz de autodeterminarse a sí mismo. ¿Sabe? Usted ha escuchado hablar la famosa teoría del progresismo, la filosofía del progresismo. O sea, el progresismo afirma que usted haciendo lo que se le da la bendita gana, lo que usted quiere, sin ningún control, ellos llaman eso progresismo. Y por favor, lo que nosotros llamamos progreso es cuando una persona es educada, cuando una persona conoce los reglamentos, los parámetros, respeta la ley. Estaba escuchando estos días algo que me causó un poco de risa la situación. Es que alguien llegó a un país, él hace parte de ese país, pero su mamá es colombiana y su papá es de ese país, o sea que él es combinadito allí. Y llegó a ese país donde es su papá y llegó a un semáforo para esperar que cambiara el semáforo para pasar la calle, a una esquina, y vio una caja con frutas y vio una cajita con la plata ahí. Entonces el semáforo cambió de rojo a verde para él poder pasar, pero él no quiso irse, él se quedó cuidando la caja con las frutas y las moneditas que estaban en la cajita, porque